y que evidentemente en un país con grandes desigualdades sociales como el nuestro afecta, por cierto, a los sectores más vulnerables en primer lugar. Nosotros además tenemos cierta opinión de que algunas de las reformas que está proponiendo el gobierno no son suficientes. El agua obviamente es un derecho humano, es un recurso estratégico y el Estado debe garantizar el acceso a ella y, por cierto, aquí estamos hablando de cómo cuidarlo, este bien que cada día se hace más escaso. Además, yo quiero señalar que este proyecto se inspira en una moción que presentamos en tiempo atrás junto al senador Durresti, nos acompañó en su momento, más bien un inspirador también de esa moción estaba el senador Horvath en su momento que nos acompañó, que fue muy importante, que por cierto tuvo, bueno, el gobierno hizo un cambio, pero en definitiva el gobierno se involucró y terminó que estamos hablando de la eficiencia energética. Muy importante cuando uno tiene conciencia como país de que frente a la escasez de un recurso fundamental, estratégico, indispensable, debe cuidarlo. Lo primero que podemos señalar, ya se hizo alguna referencia breve de la presidenta, es que evidente que usamos el vocablo podrá cuando estamos hablando de atribuciones del Estado. Eso es obviamente por los obstáculos que nosotros tenemos como legisladores en cuanto a que se requieren patrocinio del Ejecutivo para impulsarlo y yo espero, así fue el compromiso de lo que escuchamos en la presentación en la comisión, de que había efectivamente miraba este proyecto con simpatía. Y yo espero entonces que haya patrocinio del Ejecutivo para que no tengamos entonces que limitarnos en alguna de las atribuciones que tiene incluso el Ejecutivo que puede ejecutar. En segundo lugar, es muy importante señalar que este proyecto en ningún caso va a buscar imponer cargas a aquellas personas con menos recursos en relación a los usos vitales del recurso hídrico. Y por eso hicimos un abanico de excepciones a la normativa y no tenemos problema en incorporar otros casos si es necesario hacerlo, pero estamos hablando de los APR, estamos hablando de los pequeños agricultores y, por cierto, el consumo humano. Es muy esencial entender entonces qué hace este proyecto. Como aquí se ha explicado, lo primero es que hace exigencias a grandes consumidores de agua con planes de eficiencia hídrica que sean a su vez controlados por auditores externos. Se incorpora entonces legalmente a nuestra legislación la definición de la huella hídrica. Yo creo que esto es muy importante para efecto que la evaluación ambiental utilice este concepto. Asimismo, se identifica a los usuarios que reciben subsidios y beneficios económicos de la Comisión Nacional de Riego que se les pide implementar planes de eficiencia hídrica y auditorías que se deberán informar a la autoridad. Se busca, esto es bien interesante, evitar lo que llamamos la paradoja de la eficiencia, que se ha comprobado en otras áreas, en el cual un aumento de la eficiencia a veces termina siendo un aumento del consumo. Es sabido que producto de la eficiencia en el riego por bonificaciones de la Comisión Nacional de Riego se produce muchas veces el aumento del consumo del agua, producto que se aumentan las hectáreas regadas. Para que se entienda esto, es casi exactamente igual como, bueno, en vez de ahorrar, a veces entonces utilizamos ese ahorro en consumir más. La norma, entonces, que promueve este proyecto en cuestión, viene a establecer un porcentaje de restitución a los ecosistemas que permitirá paliar este efecto, esta suerte de contradicción. Y eso es muy importante entenderlo porque nosotros lo que estamos entonces proponiendo es que para mayor eficiencia, estos ahorros en la cuenca, hemos propuesto que un 25% de restitución del cauce, lo que se ha ahorrado para mayor eficiencia, entonces sea introducido en nuestros ecosistemas. Pero algunos de los invitados que estuvieron presentes para comentar este proyecto incluso manifestaron que ese porcentaje podría ser mayor. El proyecto también habilita un sistema de certificación importante porque permitirá insertar incentivos adecuados en el mercado para privilegiar los productos más eficientes del uso del agua en su producción, diseño, uso y consumo. Dicho de otra forma, esta idea puede ser un símil lo que actualmente tenemos el etiquetado de los alimentos, en que las personas puedan evaluar los productos y procesos de producción, tanto en la comida, en la fabricación de material e insumos, en las viviendas, en fin, hay una serie de áreas donde esto ocurre.
Esta vez el sello que diga alto en calorías, el sello va a decir alto en el uso de agua. Asimismo, obliga a generar un sistema de recolección de aguas lluvias para aquellas grandes industrias importantes en superficie de regiones lluviosas, para efecto de evitar sobrecargar los ecosistemas. En este caso, la lógica de este artículo busca el descarte de agua que no pueden entrar a los ecosistemas de forma directa, producto de suelo impermeable. Lo que se indica entonces se aplicaría únicamente a zonas comprendidas entre el Biobío y Aysén, aunque algunos invitados comentaron que este proyecto también podría aplicarse a otras áreas o al resto del país. Se considera someter a evaluación de impacto ambiental aquellos proyectos, actividades de riego o cultivo agrícola importante que causen impactos relevantes en el medio ambiente. Con todo, atendiendo a la complejidad de esta norma, se ha evitado a propósito profundizar qué tipo de proyecto o actividades someterse a evaluación de impacto ambiental, señalando los criterios que el reglamento debe tener en consideración al momento de normar esto. Los invitados para comentar este proyecto indicaron que se requiere más precisión sobre qué tipo de cultivo se evaluará, y esto se encuentra abordado porque se entiende que el sistema de evaluación de impacto ambiental no solo rige la ley, sino también su reglamento. Es importante explicar, señora presidenta, este tema. No es que se vayan a evaluar todos los cultivos agrícolas, sino que quedarían sujetos al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, cuáles son los criterios técnicos, los reglamentos que van a depender del gobierno de turno. Y por lo tanto, el proyecto distingue por magnitudes, uso del agua, función del balance hídrico de la cuenca, tipo de cultivo, tecnología de riego, el suelo, la zona del país. Quiero adelantarme a los comentarios que van a decir que estamos colocando a todos en el mismo saco y fuimos particularmente rigurosos en eso en el proyecto, porque lo distingue y además deja a los técnicos del gobierno la definición de los criterios para ver en qué caso deberá evaluarse y en qué caso no, como ocurre con otro tipo de proyectos o actividades que deben someterse a evaluación ambiental. Y esto es el reglamento, el que va a indicar entonces con mayor precisión qué es lo que debe evaluarse ambientalmente. Por lo tanto, Presidenta, creo que está bien, que será el gobierno que tendrá, en definitiva, a través del reglamento, que especificar esta materia. Se trata entonces de un paso importante, incluso para evitar la destrucción del bosque nativo y evitar la proliferación indiscriminada de algunos productos que son de uso intensivo en el agua y que genera dificultades a veces para acceder a ella, a otras personas. Creemos que una norma de esta naturaleza es fundamental porque necesitamos una agricultura sustentable en el país de cara al cambio climático y la grave sequía que como país estamos experimentando. Chile necesita más eficiencia en el uso del agua. De lo contrario, los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca no van a poder producir los efectos que estamos buscando. Lo propio pasa con la reforma que acaba de anunciar el gobierno, que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que no va a tener un impacto si no tenemos una política de Estado en función de lo que puede ser también una eficiencia hídrica. Por eso, mi querido colega, yo espero que en general este proyecto sea apoyado porque creo que en una situación como la nuestra, siendo tan vulnerable como país al cambio climático, debemos usar todos los instrumentos que nos permitan hacer eficiente el uso del recurso hídrico, hacer más racional este recurso de una manera más balanceada y equilibrada que nos permita, por cierto, cuidar un recurso escaso y, por cierto, seguir avanzando algo que hemos dicho del día 1, que el agua es un derecho humano y, por cierto, deberían acceder todas las personas a ese bien vital para la vida y no solo porque es recurso humano, un derecho humano, perdón. He dicho, presidente.